aprovechar el púlpito. Hay cosas para... Cuando cantábamos el himno, Dios lo permita, podemos volverlo a cantar cuando terminemos la reunión, el himno anterior. Si vieron una risa en León y en mí, sin ánimo caer en la irreverencia ni una falta de respeto a nuestro Dios. Me acordaba de Mr. Bean, no sé si alguien vio ese capítulo que está en la iglesia, y que lo único que se acordaba era el aleluya del himno. Aleluya. Perdón, hermosa, hermosa, hermosa. Se escucha hermoso de afuera cuando canta toda la congregación. Fuera de broma, se los digo. Gracias a Dios por los cultos que estamos teniendo. Y antes de introducirnos, meternos en el mensaje de la palabra de Dios para cada uno de nosotros, como bien oraba Jackie, tenemos infinidad de motivos de oración. Aún uno solo es una infinidad porque es nuestra responsabilidad interceder unos por otros. Oremos, empezamos por el papá de Seba, que está con muchos dolores, se quebró la clavícula, tiene que esperar hasta el miércoles que lo vea un anestesista, se lastimó un poco su cabeza. Recordamos todos los motivos. Diego está en recuperación, creo que está acá en el Hospital Baigorria de nuevo, en un proceso de recuperación de su caída en su trabajo. Una puntita de ilusión. Yo ayer hablaba con Pedro de la noticia que salió que tiende a normalizarse la situación en celulosa. Hay un comprador, creo que compró, no sé cómo es, creo que es así la noticia, pero bueno, todavía Pedro dijo, "Pero todavía no lo pusimos a trabajar, que es para lo que la empresa empiece a funcionar y obvio, sabemos, en Pedro juntamos infinidad de familias que dependen de la empresa, los muchachos, los chicos, yo digo muchachos, pero digo chicos, pero ya son hombres, jefe de familia, León y Mati, la situación en IDM. Este, yo siempre creí que trabajaba en IBM, pero no es IDM. La realidad de ellos y de muchos trabajos, también del trabajo de SEBA, este, que no escapa a la realidad de muchas empresas y creo que todos tenemos algún conocido, algún amigo que está en medio de la incertidumbre, en medio de la preocupación ante la pérdida de la fuente laboral. Nosotros nos corresponde orar y son oportunidades que a veces el Señor nos da también para llevar, como aprendíamos hoy. La seguridad que tenemos a Jesús también la pueden tener ellos, de tenerlo en su corazón y la certeza que Dios siempre a través de su Espíritu los va a guiar como nos hace con nosotros tomar las mejores decisiones, trayendo consuelo, tranquilidad y como cantábamos también y nos decía Jackie en la introducción, la vista puesta en la esperanza que pronto dejará de ser, pero mientras tanto, como leíamos en el pasaje corintio, estamos atravesando este mundo, estamos peregrinando, donde no faltan las dificultades, donde no faltan problemas, en donde creo que Dios también está tratando con su iglesia para estar atento a necesidades realmente, valga la redundancia y mal aplicada, donde es necesario estar atento a las necesidades y donde hay cosas que son más importantes y necesarias en la iglesia de estar orando unos por otros que ante, como decíamos recién, las situaciones que les toca vivir a muchas familias. Nos acordamos de Marisol, también ya en el plano, ¿cómo podríamos decir? No sé si turístico, pero bueno, eh, poco turístico, pero también haciendo algo que le gusta, oremos por Vicky, no sé si nos llegó todavía o viene en viaje. Mañana viene Vicky de Córdoba, estuvo en Córdoba con el ballet que se integra, bueno, por el regreso de ella y de todos los chicos que van, ¿no? Uno a veces parece egoísta, pero los involucramos a todos ellos. Y mañana, ¿sí? Viaja Mica con nosotros, perdón, Mica, no sé dónde salió con nosotros, no sé. Quise decir, sí, quiero viajar. No, quise decir que vamos a tener entre nosotros, mire qué chismoso, me adelanté al chisme. Mica mañana viaja a la Armada. ¿Dónde? ¿En la antigua ESMA por ahí? ¿No? Ah, la sede de la Armada. Mica viaja para exámenes de ingreso a la Armada. ¿Mm? Tal vez tengamos entre nosotros la futura comandante en jefe de la Marina de la Argentina. ¿Eh? Y la inviten al Pentágono, que no la sabe, ¿no? Pero bueno, Mica va a los exámenes de ingreso para ingresar a la Armada. Un motivo de oración, el viaje, todo lo que implica,
y bueno, también el momento de los exámenes. ¿Me olvido algo más? La esposa de tu... Sí. ¿Viven en San Luis o están en Chile ellos? En San Luis está él, porque él está trabajando acá. Bueno, vengan acá a Rosario. Ah, Lili, vaya para allá. Y no te escucho, Moni. Se me va desinflando cuando va hablando. Listo. Bueno, un motivo. El motivo de salud de la nuera de Lili, orar. No me olvido ninguno más. ¿Quién? Valen y More. Valen y More rinden el examen final del LAPEN, ¿m? Que ya terminó, me decía Kitty, me decía que ya terminó el curso. Aquí ya. Gracias, Kitty Mochín. Gracias. Un aplauso para ellos. Que se encargaron de venir a abrir el templo y es un tiempo que ellos le dedicaron al Señor y a su iglesia, ¿m? Y a los chicos. Gracias, gracias. No me olvido más nada. No me olvido más nada. Espero. Bueno. El título del mensaje en esta mañana es La actitud que desagrada a Dios. Y cuando nosotros hablamos de actitud, hablamos de una disposición interna y a un conjunto de emociones o creencias o comportamientos, según la definición de algunos profesionales y de algunos maestros de la palabra, hablo de la lengua castellana, hacia una persona o evento en particular. Dicen estos entendidos que las actitudes se forman como resultado de nuestras experiencias de la vida, crianza, el contexto donde fuimos formados, la educación y la influencia de quienes nos rodean. Nuestras actitudes, eh, tanto las positivas como las negativas, influyen poderosamente en nuestro comportamiento y en diversas situaciones, mayormente. Si bien las actitudes suelen ser duraderas, también pueden cambiar, pueden ser cambiadas. La palabra de Dios en el Evangelio de Lucas nos relata de una parábola de dos personajes en aquel entonces. Jesús trataba de ilustrar, de hacer una comparación, que tenían dos actitudes muy diferentes cuando ellos se acercaban a Dios o se estaban acercando a Dios en un tema tan importante como es la oración. Por eso hay una diferencia entre la actitud que desagrada a Dios y la actitud que agrada a Dios. Y, y esto tiene mucho que ver en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestras actitudes afectan mucho nuestro entorno, nuestro trato, también habla con qué actitud me acerco a las personas y también mis actitudes influyen mucho en el comportamiento en relación con lo demás. Vamos a la palabra de Dios, el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo del 9 al 14. Cuando todos tengan el pasaje, me dicen amén. Eso lo empezamos a aplicar el domingo pasado. Quiera Dios que dé resultado, así empezamos todos juntos con la lectura, más allá de la vista que nos pone Matu y Juancito. ¿Tenemos todo el pasaje? Amén. Amén. Lucas 18, del versículo 9 en adelante. Y dice así la palabra de nuestro Señor. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo también esta parábola. Dos hombres, relata Jesús en esta parábola, subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como estos hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa, el publicano, justificado antes que el otro, el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla
será enaltecido. Oramos. Padre nuestro, te damos gracias por este día más de vida y por permitirnos llegar, como siempre te lo decimos, Padre, de todo corazón, a tu casa de oración. Padre, si nuestra actitud no te agrada en esta mañana, no está siendo la correcta al acercarnos a vos o a nuestros hermanos con un trato que no tiene nada que ver entre los hijos de Dios, no es lo que a vos te agrada, que tu palabra, Padre, nos amoneste, nos corrija, nos enseñe en esta mañana, nos hable al corazón, como siempre oramos y pedimos. También te pedimos misericordia por nosotros, por nuestras familias. Perdona cada uno de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. A partir del versículo 9, nosotros, para meternos en contexto de lo que Jesús nos enseña en esta mañana, miremos así, abuelo rasante, cómo se componía esa audiencia que tenía Jesús alrededor. Nosotros tenemos que leer del capítulo 15 al 18 y lo pueden ver en casa eso, y van a ver que era una audiencia bastante nutrida. Era muy amplia. Había publicanos, fariseos, estaban los escribas, estaban los propios discípulos de Jesús, había enfermos que se acercaron a él, 10 leprosos, 10 y apóstoles. Era amplia la audiencia de Jesús. Y acá vemos que Jesús está tocando un tema muy importante, que es el de la oración, por medio de parábolas, de comparaciones. Comienza con la viuda y el juez injusto, y había algo que yo estaba leyendo ayer, un detallecito entre medio del mensaje, que un maestro de la palabra sostiene que ese juez puede haber sido un juez puesto por los romanos, porque cuando dice que había un problema, y es verdad, entre los judíos, en el pueblo judío recurrían a los ancianos, y acá Jesús está hablando de un juez. Aparentemente esta mujer recurría a una autoridad judicial puesta por el imperio de aquel entonces. Pero bueno, ese no es el tema, sino detallecitos que uno leyendo una cosa el Señor va dando, que desconoce y va aprendiendo y va enriqueciendo tanto nuestro conocimiento como las herramientas para poder predicar mejor de la palabra del Señor. Así que Jesús está hablando del tema de la oración. Nosotros vemos dos personajes bien diferenciados de aquella época. El fariseo, que era miembro de una secta judía muy estricta, muy apegada a la ley, donde esta secta era un enemigo declarado de Jesús, salvo algunas excepciones, pero se caracterizaban, perdón, por su estricto apego a la ley, a las tradiciones, y ellos decían vivir siempre una vida más santa que los demás. Eran mejor que los demás. La actitud que se veía en sus corazones era el sentir de que eran mejor que los demás. Y vemos el publicano, una de las, si podemos decir, categorías de la ciudad, desde aquel entonces, en este caso puede ser Jerusalén o alguna de las ciudades que componían el imperio de aquel territorio en aquel entonces, el imperio romano, el publicano. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos. Ellos, supongamos, licitaban Baigorria. Yo era un publicano, iba y licitaba Baigorria. Iba y le decía al imperio, yo voy a cobrar los impuestos en Baigorria. Y el imperio dice, bueno, ahí más o menos para recaudar, supongamos un ejemplo, 10 millones de pesos. A nosotros nos tiene que dar eso, el imperio. Pero yo iba y compraba esa licitación y tenía que tener una ganancia. Por eso eran odiados, porque ellos exprimían a sus connacionales, a sus propios hermanos. Eran los rechazados por el pueblo, eran los recaudadores de impuestos para el imperio encima. Entonces ellos se aprovechaban del respaldo que le daba Roma porque nadie se le hacía lo malo. Nadie le decía, no, no te voy a pagar ingreso bruto, ¿qué te voy a pagar vos? No, el imperio, encima el imperio iba y los respaldaba, entonces ellos eran odiados porque trabajaban para el imperio, eran despreciados por la gente, el pueblo de aquel entonces. Y el contexto donde Jesús está hablando es un contexto público, porque decíamos recién al comienzo el contexto de una audiencia muy vasta, muy amplia. Entonces Jesús le estaba hablando
a un grupo muy importante de personas. Y le está hablando por medio de parábolas, comparaciones, porque él hablaba en su mensaje para que sea sencillo para la gente sencilla de aquel entonces. Entonces, nosotros en esta mañana, uno de los puntos que tenemos que tener en claro y tener para nosotros que las parábolas siempre esconden una verdad, ¿m? Que la expresa claramente. Nosotros aquí estamos viendo que había dos personas. Uno era un orgulloso, una actitud soberbia, orgullosa, y vemos el otro con una actitud humilde. Ahora, esto también depende de nuestros corazones. Si nosotros esta verdad la queremos tomar para nosotros o no, como en aquel tiempo. Por eso Jesús hablaba así. Estos muchachos así, les voy a contar una historia, les voy a ilustrar algo para que comparen cómo es la actitud de ustedes cuando se acercan a Dios. Eso también para nosotros. ¿Con qué actitud yo vine hoy a la mañana? ¿Con qué actitud yo me acerco a Dios todos los días? Señor, yo soy el pastor del Faro. Yo no sé si estarán algunos orando del Faro en este momento. Por favor, que aguanten un cachito. Eh, es así la idea, la del fariseo. Es así la idea de lo que Jesús enseñaba a través de la parábola. ¿Eran verdades que había que tomarlas o no? Pero eran expresadas claramente, con claridad, con ejemplos diarios de la vida. Esta parábola describe a aquellos que aparentemente creen y respetan a Dios, como el fariseo, pero que en realidad confían en su propia bondad y acciones. Y esto a veces nos pasa a nosotros, o nos puede pasar, que creemos o actuamos o la actitud que nos acercamos a Dios es como que Él nos debe algo a nosotros. Yo nunca escuché, pero los ejemplos de muchos maestros de la palabra que estuve leyendo, investigando, que hay uno que dice que oran así: mirá que yo te sirvo en el Faro, Señor, esta semana hice tantas visitaciones, mandé tantos versículos en el WhatsApp, que estoy aquello, Padre, necesito la bicicleta sí o sí para ir a pedalear por la Florida. Dios no me debe nada a mí, Dios no es deudor de nadie, dice su palabra. Por eso a veces nos acercamos con la actitud como que Dios tiene la obligación de recompensarnos a nosotros. Y esa actitud desagrada a Dios. Por eso es importante que nosotros, desde la intimidad y también desde lo comunitario como congregación, ¿cómo nos acercamos a Dios cuando venimos? ¿Con qué actitud venimos el domingo a la mañana? ¿Vengo porque voy a predicar y voy a enseñar? ¿O vengo con un temor reverente que primero sirvo a Dios y después tengo que servir a mis hermanos, edificarlos con mis actitudes, con mi manera de, de tratarlos, mi manera de acercarme a mis hermanos? ¿Cuál es la actitud que yo traigo en esta mañana? Y esto no se remite solamente al ámbito de la iglesia. Esta actitud del fariseo, que es la actitud del orgullo, y dijimos que es un conjunto de emociones, creencias y comportamientos, porque él creía eso y se comportaba de esa manera y lo expresaba. Porque vemos que él, cuando empieza a orar, puesto de pie, y yo creo, si tienen la imagen los chicos, la figura esta que yo les traje para que tengan una idea, la mayoría coinciden que era esta. El fariseo adelante era del pueblo santo y era más santo que el publicano que está atrás, que no quiere ni levantar la cabeza. Y oraban con las manos levantadas, se ponían el tefilín, ¿m?, para recordar que hay alguien arriba de ellos, en el templo. En algunas figuras lo representan descalzo, tomando la idea de Moisés en el Antiguo Testamento de que el lugar que pisaban era un lugar santo. Todo un ceremonial y una liturgia, como nos puede pasar a nosotros, pero con un corazón lleno de orgullo. Proverbio 8:13 dice: todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso dice Jehová: odio el orgullo y la arrogancia. Este muchacho, el fariseo,
Tiene que haber conocido eso, porque conocían la escritura de punta a punta. Y tal vez nosotros hoy no lo sabíamos esto, hoy lo aprendemos. Cuidado con la actitud de orgullosos o con la actitud de orgullo de acercarme a Dios o de acercarme a mis hermanos. Tenemos que hacer una diferencia, es válida. Hay dos clases de orgullo. Está el que se ensorbece y cree que Dios le debe algo, o la iglesia me debe algo, o yo esto, aquello, lo otro, o el otro orgullo que sentimos acerca de un trabajo o una tarea bien realizada. Nos pasa a nosotros y la mayoría de los que estamos aquí, que somos trabajadores, a veces cuando llegamos a casa, las chicas, ¿y qué tal el día de trabajo? Y se trabajó bien, venimos contentos. A veces no trabajamos bien, no salió bien el trabajo, pero bueno, este, no salió peor de lo que se esperaba. Pero salió bien. Ese orgullo, la misma palabra dice, cada uno debe evaluar sus propios actos, cada uno evalúe su propia obra, Gálatas 6:4, y estar satisfecho de sus logros, pero sin compararse o caer en un falso orgullo hacia los demás. Esto es una traducción. Por eso les decimos a veces, lean, en los celulares está la posibilidad de leer diferentes traducciones para formar una buena idea del mensaje de la palabra de Dios. Y como siempre decimos, y obedecer, leer la que obedezcamos. ¿Mm? Entonces, hay dos tipos de orgullo. Está el que condena a Dios, el que se ensorbece, el que se cree que está por sobre los demás, y está el otro que es un orgullo sano, satisfecho con los logros de mis estudios, de mis proyectos, de mi trabajo, la tarea que realizo, por más sencilla, a los ojos de otros puede parecer insignificante, sentir ese orgullo sano. Pero nosotros nos queremos detener esta mañana la actitud del fariseo. ¿Cuál es la actitud del fariseo? Vemos que la actitud del fariseo aflora de un lugar que siempre decimos. Podemos hablar de un montón de problemas. En la iglesia, en la familia, en el trabajo, en todos lados, en el país, en el mundo. El problema sale de un solo lugar, del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, dice Jesús, porque del corazón salen los malos pensamientos, las malas actitudes, la soberbia, los orgullos. ¿Mm? Entonces vemos que este muchacho lo único que hizo, haciéndose eco, no lo dice Jesús, pero yo creo que cuando el escritor bíblico en esta narrativa nos habla, yo siempre trato de pensar que en el corazón Jesús también cuando enseñó esto habrá tenido el libro de Proverbios, cuando dice, tal es su pensamiento, tal es su corazón. Este hombre, el fariseo, solamente estaba mostrando lo que había en su corazón. Una falsa espiritualidad, él levantaba las manos, que no está mal, perfecto. Pero qué importante que es la actitud del corazón. Y él vemos que eh, hace aflorar en su corazón el orgullo, su autosuficiencia. Se consideraba perfecto, más santo que el publicano y que no había ningún pecado que confesar. Porque nosotros vemos el relato bíblico y dice, porque yo no soy como este, no soy como el otro, no soy como el otro. Y si nosotros vemos estas palabras, y no soy como los otros hombres ladrones, y me hago eco de algo que aprendí, y se los traigo porque no está en el bosquejo, pero el Señor lo pone en mi corazón. Él era un ladrón, estaba robando la gloria a Dios. Es un ladrón, pero él no era como estos, los publicanos, son todos ladrones. Él estaba robando la gloria a Dios. No era injusto. Mentira. Él hacía justicia y consideraba al otro que era lo peor que él, y él miraba por arriba, se consideraba más santo, y él un privilegiado y un bendito de Dios, y el otro era un desastre. Era un injusto. Lo que él veía en el otro era él en su vida, a través de lo que estaba expresando. Un adúltero. ¿Qué más infidelidad que esta? De mentir descaradamente delante del mismísimo Dios. Y aún
como este publicano. Para los que están formados en la enseñanza, ¿m? Eh, esto es un pronombre eh, demostrativo. ¿Estoy bien en lo correcto en las señas aquí adentro? Este. Yo no soy como este. No soy como este. Miren, el muchacho estaba recreído, dirían los pibes, ¿eh? El tipo la tenía reclara. Él se creía más santo que ellos. Mire qué importante que es con qué actitud nos acercamos a Dios. Con qué actitud me acerco a mis hermanos. Y yo no digo que a veces tengamos un mal día o no esté este, eh, metiendo presión en una situación como las que recién hablábamos, o una preocupación, y no, ando nerviosa porque mañana viajo y voy a un mundo nuevo. Y bueno, pero si hay un consuelo en Cristo Jesús, si hay un estímulo de amor, vení, ¿estás nerviosa, Mica? Vamos a orar por vos. ¿Estás preocupado, Seba? Pedro, se abrió una ventana, pero ¿y Alfred, pastor? Falta, no hay nada todavía. León y Mati, ¿cómo está eso? Y pa, está ahí. Y los compromisos vienen, y los chicos hay que ir a la escuela, y hay que llenar la heladera, y los chicos comen. ¿Hay algún consuelo en Cristo Jesús? Che, somos creyentes, bueno, vamos a orar uno por otros. ¿Hay algún estímulo? ¿Hay algo que nos anime? Sí, me anima a orar, que sé que mi hermano está atravesando una prueba. Pero este fariseo, y sí, algo debe haber pasado en lo de Pedro. Por eso el Señor está probando con celulosa. Y anda, sabe cómo es la vida de Matías y de Leo. Por eso IDM anda mal. Estoy haciendo publicidad, me va a mandar un sicario en cualquier momento. Lo que les quiero decir, a veces caemos en esa. Hay un consuelo en el Espíritu Santo. Nos tiene que guiar el Espíritu, si está en nosotros, como hablábamos con Seba, ese sí que es un sí determinante. Che, ustedes son creyentes, ustedes son hijos de Dios, Jesús está en ustedes. No se la crean si andan un poco mejor, con un poquito la cabeza más levantada que el otro que anda agarroteado o como decía don Ramón, como gato regañado. Y este fariseo tenía esa actitud y no como este. Él estaba como que no tenía que darle cuenta a nadie. Él oraba, no a Dios, se oraba a sí mismo, se oraba a sí mismo. Estaba pensando en sí mismo. Y se alejaba, porque la idea esa de se puso de pie para orar. Algunos antiguos maestros rabinos creen que se puso de pie y se alejó. Por eso él dice este. Y a veces esto nos pasa en la iglesia, a veces los hay, como decíamos hoy, poquito ejemplificando lo que estábamos viendo en la escuela bíblica. Y yo estoy hablando con el pastor Rubén y se me acerca Fernando, no, pará, por favor. Esto no nos ha pasado mucho a nosotros. A veces esto nos pasa a los pastores, cuando hay encuentro, cuando hay reunión unida. No, 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 no. Vení, sentate en esta mesa conmigo. No me hagan aclarar porque va a oscurecer. Yo mientras la mesa haya facturas, sándwiches de miga, en los encuentros, no hay problema. Que se siente con quien quiera. Y es totalmente al revés. No venimos para ser servidos. Y esto nos metemos todos en eso. Yo también, como parte del cuerpo. Vinimos para servir. Y este muchacho, ya que la tenía reclara, que era estudioso de la palabra de Dios, el que confiaba en sus prácticas religiosas, se cae todo eso. Porque él tendría que haber sabido que todas sus obras de justicia que él estaba expresando, y por eso digo, era doblemente culpable, si se puede decir, porque eran conocedores de la palabra de Dios. El profeta Isaías decía que esas obras de justicia que aún nosotros, yo, cualquiera de los que estamos aquí, podemos caer, para Dios son trapo de inmundicia. ¿Quieren que les diga una traducción que encontré? Escuchen. Isaías 64:6. Nosotros somos como suciedad.
Y todas nuestras justicias, todas las predicaciones que yo pueda tener, todo lo que yo pueda cantar, todo lo que pueda hacer entre semana, todo lo que hice por la iglesia a lo largo de 30, 40, 50, 100 años, son como trapo de inmundicia, son como toallas higiénicas, toda sucia, ropa de menstruación. Es fuerte Dios, es fuerte Dios. Si nos damos a nosotros mismos el crédito de andar o un sentir grande y espiritual con Dios, va a ser muy fácil que yo desprecie al otro, porque como dicen los chicos, me la voy a recreer, me la voy a recreer. Entonces, cuidado con esa actitud del orgullo. Hay que trabajar que el orgullo no eche raíces en nuestros corazones. Es más fácil tener una opinión elevada de nosotros mismos despreciando al otro que los que hacía el fariseo. El fariseo veía los grises del publicano, pero no veía su negrura en su corazón. Y esto podemos caer cualquiera de nosotros. Jesús en esto fue muy claro y muy gráfico. Yo anoté la frase y el pensamiento de alguien que me gusta escucharlo, tal vez algunos lo conocerán, a don José Larralde. Él dice en uno de sus recitados, no salgamos ni parte ni juez de nadie, ni contra nadie, porque nuestro rancho tiene muchas cosas para ser arregladas. Jesús fue más directo. Vi una traducción, dice, no mires la astilla en el ojo ajeno mientras que vos en tu ojo tenés un tronco. Y esto es lo que le pasaba a este muchacho, al fariseo, lo que le estaba pasando a él. Cuando nosotros vemos esta actitud, diría alguien, se me mezclaron los papeles, pero ya está subsanado, nosotros tenemos que estar atentos a los peligros y a las consecuencias que puede traer el orgullo en nuestras vidas. El, el peligro es caer en la autosuficiencia, no necesito ayuda de nadie. A veces de cosas tan sencillas que nos pueden pasar a nosotros, de un regalo que nos quiere hacer un hermano. No, 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 está bien, no, no, no. Y esto lo tuve que aprender yo también. No, 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 no. A veces caemos en ese falso orgullo, ¿m? Esa falsa humildad. No, 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 no me regalé nada, está bien, yo me arreglo. No podemos impedirle al hermano el deseo de dar, desde tiempo hasta un abrazo, un cariño. eh, yo he conocido gente que, yo miro como soy, yo soy abracero, diría el finado Mario Sánchez. Y a veces hay personas que no les gusta, pero es más fuerte que yo. Y hay personas, no, 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 a mí no me abracé, no me abracé. Yo no sé si se creían más santos porque nunca estuvieron acostumbrados a un abrazo, pero cuidado. Entonces, los síntomas de las señales, dijimos, caer en una falsa santidad y superlativa y apartados y no contaminarse con nadie. Remarcar las faltas, dijimos, eh, de los otros que creemos que espiritualmente están en un escalón más bajo. Tener un espíritu severo. Nosotros los pastores estamos para restaurar. Y a veces nos da ganas de bajar el palo, vendido. Pero nuestra tarea es restaurar. Y a veces surgen problemas y a veces, como decíamos el otro día, tenemos que orar, como nos enseñaba el pastor Gaidú, Señor, ayúdame a orar por aquellos hermanos que me es difícil orar, que me han lastimado, que han actuado mal conmigo, han tenido una actitud desagradable conmigo, una actitud de orgullo, se creyó que era más que yo. Orar por eso porque la tarea de la iglesia es restaurar, acomodar esos huesos rotos del cuerpo, no ser severos, no ser superficiales. Vivimos preocupados por el que dirán, vivimos perseguidos. Ser presuntuoso delante de Dios, porque eso detiene nuestro crecimiento. La audacia que tenía este muchacho, el fariseo, era un audaz, no tenía cuidado. Él fue y le dijo a Dios lo que él era, por si Dios no lo sabía tal vez, lo puso al tanto. El Salmo 2:11 dice, sirvan al Señor con temor y alégrense con temblor. Para no caer en cuál, en el exceso de confianza.
A veces el orgullo excesivo puede llevarnos a un exceso de confianza. Y muchas veces cuando caemos en ese exceso de confianza, tomamos malas decisiones. Porque no queremos escuchar a otro, porque qué va a saber este, porque yo puedo caer en un exceso de orgullo, no escuchar a mis hermanos más jóvenes. En la multitud de consejos está la sabiduría. Pablo es muy claro en esto. Si están firmes, tengan cuidado que no caigan. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado que no caigan, porque cualquiera de nosotros podemos caer en esta actitud farisíaca, de orgullo, de creer que el Señor me debe a mí, que el Señor tiene la obligación, etcétera, etcétera, de cumplir todos mis pedidos o mis caprichos. El descuido nos puede hacer caer el orgullo. ¿En qué sentido el descuido? En dañar las relaciones. Yo fui criado en un hogar de lo que en su mayoría no puedo quejarme porque hubo valores, principios morales que me fueron inculcados, gracias a Dios. Entre ellos, las cosas se consiguen trabajando, no traer nada ajeno que no corresponda a casa, lo exterior. Que muchos vecinos, a veces me cruzan, me dicen, Alfred, vos todavía trabajás, y se sorprenden de los años en el mismo lugar de trabajo, en el oficio, lo que va quedando de mí, de este oficio, lo poco que va quedando, este, que ya el cuerpo va pasando factura, pero puerta adentro, había miembros de la familia que hacían 4 o 5 años que no se hablaban por orgullo. Cuidado. Ayer con Moni tuvimos, no una discusión, casi una discusión. ¿A dónde vas? Ahora vengo. ¿A dónde vas? Ahora vengo. ¿A dónde vas? Yo cuando voy a la esquina, inclusive con la Rita, para los que la están escuchando, Rita es una perrita que tenemos nosotros. Moni, me voy con la Rita a la placita. Moni, me voy hasta la avenida a hacer esto y aquello. Y a veces el orgullo, me voy, y este loco que le agarró, se fue, ¿dónde está? ¿Qué sé yo? Mis abuelos solían decir, avisen dónde están por si pasa algo, uno sabe para dónde ir. Esos eran valores y enseñanzas. Y que a veces por orgullo, hay un compañero que decía, yo entro y salgo de mi casa y no le doy cuenta a nadie. ¿Cómo hace loco para vivir así? Por eso decimos el descuido de otros y dañar relaciones, uno de los peligros que trae el orgullo. El orgulloso prefiere a algunas personas por encima de otras. No, papi, yo si hablo de fútbol hablo con Claudio. No, no hablo con Claudio, con Kitty no. No, porque Claudio tiene otra vez. Y no, Kitty no, yo voy a hablar con. Esas cosas a veces que nosotros no nos damos cuenta y son a veces tan naturales que al Señor no le sirven, le desagradan. Y el orgulloso tiene una característica, tiene dificultades para pedir perdón. Porque acá el texto dice que este no se arrepintió ni nada en la comparación, pero lo que el texto en realidad habla de la actitud en el momento de acercarnos a Dios, pero yo me detengo en esta cuestión del orgullo. Cuidado con nuestro orgullo porque se empieza a hacer carne y aprendemos a no disculparnos, a no admitir errores y se empiezan a tensar las relaciones. Y no, yo no le digo nada a este. Si me va a contestar mal, no me va a decir nada. No, yo hasta no le digo nada, porque ni le interesa, está enojada ahí, déjala. Tu madre, no sé, está ahí atrás. Tu padre, qué sé yo, subió y está enojado allá arriba. Estas cosas que parecen normales se van metiendo en nuestra vida y van marcando nuestras actitudes, como decíamos, en donde nos movemos, nuestras relaciones. Eh, yo a veces lo cuento y la gloria es para Dios, pero la influencia que podemos tener los creyentes en un área de trabajo con compañeros orgullosos que no se hablan, en el salón de la escuela, en la misma mesa del comedor. Yo a veces tenía que pedirle el pan a uno de mis hijos para que no me lo alcance mi mamá. Y estábamos a 20, 30 centímetros.
O mi mamá tenía que pedírselo a alguno de mis hijos para que yo no se lo alcance a ella. Orgullo. Gracias a Dios, todo eso se subsanó por la gracia de Cristo en la vida de ella y en la vida mía, semanas antes, meses, antes que ella partiera a la presencia del Señor. Cuidado, cuidado con el orgullo. Como dijo un viejo pastor, los muertos nos huelen flores. No me sale esa, pero sé que es así. Estamos de paso. Cuidado con nuestro orgullo porque después vamos a derramar lágrimas que caen al vacío, pudiendo haber arreglado las cosas antes. Y cuidado con el dañar a otros o sentirnos como el fariseo en el trato hacia mi semejante, mi prójima o mis prójimitos que vienen ahí atrás. ¿Se entiende lo que digo? Porque a veces no sabemos con quién estamos tratando. Porque Dios prefirió usar a los débiles de este mundo para avergonzar a los poderosos, a los orgullosos, a los soberbios, a los altaneros. Traducción Alfredo Gauna 2025. Dios prefirió lo que el mundo cree que no es importante, lo que desprecia y lo que no significa nada. Prefirió todo eso para destruir lo que el mundo cree que es importante. Primera Corintios 1, 25 al 29. Cuidado con nuestro orgullo. Ese orgullo que procede de la autosuficiencia, de la vanidad, del pecado, Dios lo aborrece. A Dios no le agrada el orgullo y la soberbia. Porque la persona orgullosa se cree que es mejor que los demás y a veces hasta se cree que es mejor que Dios. El Salmo 10, versículo 4 dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Los orgullosos están tan llenos de sí mismos que sus pensamientos están lejos de Dios. Por eso es importante, y esto lo aprendimos con el pastor Rubén, dichosos, felices, los pobres en espíritu, los que no tienen recursos, como le pasaba al publicano, para acercarse a Dios, que agachamos la cabeza y nos pegamos, Señor, no tengo la más mínima dignidad y mérito para abrir los ojos delante tuyos. Esa es la actitud, la de la humildad, de los pobres en espíritu, que aquellos que reconocen su total bancarrota espiritual, como aprendíamos hace unos miércoles atrás, la total incapacidad para llegar a Dios. Los orgullosos, por otra parte, están tan cegados por su soberbia que piensan que no tienen necesidad de Dios. Y he visto alguno de estos. Lo he visto alguno de estos. Aún dentro de la iglesia, que uno propone, trata de hacer, no, se pasa así porque yo lo hice así, o siempre se hizo así, y esto así, y uno trata de buscar en dónde está fundamentado en la palabra de Dios, qué dice Dios al respecto. Entonces, nosotros en esta mañana tenemos que ver que este fariseo se acercaba con la actitud incorrecta a Dios, con las consecuencias que eso implicaba. Por eso nos tenemos que preguntar, ¿cómo es la actitud cuando me acerco a Dios o me acerqué en esta mañana o me estoy acercando todos los días a Él? ¿Basado en mi mérito, en mis logros y en lo que Dios tiene que responder de acuerdo a lo que yo quiero? ¿O una actitud humilde, quebrantada, sencilla, con un alto concepto, no más alto del que se debe tener? Porque como decíamos recién, a Dios no le agrada el orgullo ni la persona orgullosa. Cuidado con esto, que esto no lo ve nadie, está bien guardadito en el corazón. La persona que piensa que es mejor que la otra, que los demás, que no necesita a nadie, ni siquiera a Dios. En este caso vimos que es mucho más sabio, fue el publicano, fue mucho más inteligente delante de Dios en reconocer su bancarrota espiritual, su miseria espiritual. Eso lo vamos a seguir viendo el domingo que viene, si Dios quiere. La actitud del publicano.
porque también va muy relacionado este pasaje con lo que estamos empezando a ver de la importancia de la humildad como componente de la unidad de la iglesia. Y cuando hablamos de humildad, decíamos esta mañana, no hablamos de esa humildad que nos venden los medios, de las zonas carenciadas, empobrecidas, castigadas por la crueldad de este mundo, sino la humildad de espíritu, donde yo considero a mi hermano mejor que el otro, que yo mismo, perdón, donde yo no me considero mejor que el otro, sino donde yo valoro, reconozco las capacidades de mi hermano, tanto las sobrenaturales que le dio Dios en sus dones para ejercer un ministerio en la iglesia, como esas capacidades naturales que decíamos del que sabe cocinar, del que tiene la capacidad de las manualidades, de la música, del canto. Por eso cuidado, cuidado que no brote esa semillita del orgullo en nuestra vida, que no, que no se haga una realidad visible a través de nuestras actitudes, como veíamos hoy, porque corremos serios peligros. Nos la creemos, somos severos, somos duros, somos malos, rompemos relaciones, se tensa la relación en la familia, se tensa la relación en la iglesia. Entonces estemos atentos a esto. Y como decíamos al principio, si alguien lo recuerda, gloria a Dios que las actitudes se pueden cambiar, porque Jesús en el corazón de un hombre o una mujer puede hacer todas las cosas nuevas. Si esta actitud, esa disposición interna a ser orgulloso, dásela a Jesús, dásela a Jesús. Algunos la traemos incorporada porque nos formaron, como decíamos así, conductas adquiridas, en el entorno. A mí me criaron, salí a la calle, no le di corta que ni lo miré. Hasta los 20 años que la conocí a Moni. Moni testigo. Que yo se lo transferí a ella. No, no la saludé a aquella. Pero Rosita me saluda todos los días. No, no. ¿Y por qué no la saludo? Y, y no, porque o es así o así. Capaz que no tenía prueba de nada, pero era así. No, a este no le dé corte. ¿Eh? No, no, no. Este no ¿Y por qué? No, no, no. Era entrar y salir de mi casa así. Y soy un convencido y estoy seguro que las actitudes pueden cambiar. Porque después que Cristo vino a mi vida, empezaron a cambiar esas actitudes. Saludar a los vecinos, saludar a gente que por años no sabía por qué no la saludaba y no había que hablarla. ¿Qué pasa esto? ¿Qué nos pasa esto? Che, yo no lo saludo a Kitty. ¿Cuál es Kitty? Chiquitito que voy allá, que es entrar. ¿Pero te hizo algo? No, que yo sepa, no. Él se me saluda, pero yo nunca le di corte. Hay otra palabra que se usa de no dar corte. No, no le di ni 5 de corte. Cuando Jesús viene a tu corazón, esas cosas empiezan a ser transformadas. Lleva trabajo, lleva tiempo. Pero gloria a Dios por la misericordia del Señor. Gracias por su amor transformador y por su palabra restauradora en nuestra vida. Yo le pedí acá a Jackie que cantemos el himno que cantamos hace un ratito. No me digan el título porque no me acuerdo. ¿Cuál es Jackie? ¿Jackie se fue? ¿Eh? No, el otro que cantamos. El de... Esa. ¿Quieres cantar el nuevo? Así lo aprendemos una vez por todas. La cantamos. Rápido los músicos, por favor. Cantamos el himno, oramos y después ya nos volvemos a casa.